Hola, bienvenidos a este tercer episodio de Dudas en Serio. En esta ocasión vamos a abordar una pregunta más facilita que las anteriores. ¿Cuál es el sentido de la vida? Obviamente, para nada sencilla, ¿no? Estábamos platicando que hay gente que ha dedicado su vida entera, literatura, libros, bibliotecas enteras dedicadas a este tema, porque al final es algo que nos toca en lo personal y no solamente a las personas de hoy, sino que al ser humano a lo largo de la historia le ha preocupado esta pregunta, porque obviamente es la que nos motiva a hacer algo de nuestra vida. ¿Por qué valdría la pena que estuviéramos en este mundo, haber nacido? ¿No? Y bueno, en este episodio lo que queremos hacer es platicarles ideas, criterios, puntos de vista que creemos que son muy valiosos y por eso se los compartimos, para que les ayude esto en su discernimiento y descubrimiento del sentido de vida. Claro, y no es como una cosa que, no sé, como el sentido general aplica para todos, sino que justamente es un tema de discernimiento y que, bueno, esperamos que, aunque estos 45 minutos no sean la gran respuesta, pues al menos de algunas herramientas para profundizar y para seguir dudando y seguir cuestionando acerca de estos elementos. Así es, y la verdad estábamos pensando difícil empezar con este tema. Yo quisiera ponerlo desde el punto de vista más facilito, más sencillo. Digamos, en un punto de vista completamente biológico del libro de texto de Ciencias Naturales nos dice que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Y eso vemos en las plantas, eso vemos en los animales, eso vemos en el universo vivo. Pero eso aplica para nosotros. O sea, ¿tú creen que eso al final es suficiente para alguien como nosotros? Sí, bueno, yo creo que es un elemento básico para comprender los seres vivos, o sea, que tienen una dinámica propia, porque tienen una estructura tal cual que les permite ese dinamismo. No obstante, las plantas y los animales tienen unas características que son distintas a las nuestras, ¿no? Yo creo que también tenemos que ver, o sea, cuando tú ves qué diferencia a un animal de una planta, pues ves sus características y dices, bueno, todo esto es lo que puede dar una planta y todo esto es lo que puede dar un animal. Y entonces cuando tú analizas lo que es el hombre, qué características tiene, pasa lo mismo, o sea, puede dar todo esto. Entonces, realmente, aunque el hombre comparte con la planta, con el animal, estas características naturales de nacer, reproducirse, etcétera, no es lo máximo a lo que puede llegar. O sea, es decir, tiene más características que le permiten un desarrollo, digámoslo así, mayor o más pleno, hasta yo diría, porque por la misma esencia de estas características que tiene, ¿no? Entonces, si nada más nos vemos, o sea, más bien, si vemos al hombre simplemente como un animal, como una planta, entonces decimos, digámoslo así, su finalidad o sus actividades acaban en eso, en lo natural: nacer, reproducirse, morirse, ¿no? Uh-huh. Crecer y morirse. Pero al parecer el hombre tiene algo especial, ¿no? O sea, algo distinto a eso. No podemos igualarlo a las plantas porque no simplemente tiene estas capacidades de nutrición, uh-huh, de reproducción, sino que tiene unas capacidades extra, digámoslo así. Uh-huh. Sí, completamente de acuerdo. Digo, lo que yo diría es que es eso diferente, ¿no? Es eso agregado, y eso obviamente nos abriría a otro episodio de podcast completamente distinto, claro, hablando de un alma racional o de un alma racional, que es la que distingue a la persona del resto de la creación. Vamos a dejarlo en que somos seres racionales, pensantes. ¿Te parece que lo dejemos ahí? Sí. Creo que es más entendible. O no sé, tú que le manejas más el concepto. Sí, racional, pero yo diría, si lo queremos generalizar, tal vez diría espirituales, pero yo diría, bueno, tiene dos características que van de la mano. Sí es cierto que lo racional implica también, o más bien la voluntad implica lo racional, uh-huh, pero yo diría, tiene dos características. O sea, tiene la capacidad de comprender el mundo y la capacidad de realizar acciones o responder al sentido de esta comprensión. Y bueno, creo que dentro de estas facultades
cabe esto que muchas veces se dice de la persona que es capaz de reflexionarse a sí mismo o de pensar sobre sí mismo, ¿no? Sí. O sea, no solamente está en la realidad, lo entiende, etcétera, y en ese entendimiento puede hacer reflexión y puede interiorizar qué es lo que está haciendo en esa realidad, cómo está dando su respuesta, ¿no? Y aprender de ella. Sí, exacto. Pero justo yo digo que hay dos y es importante enfatizar las dos, bueno, al menos desde mi perspectiva, porque a veces creo que tenemos como esta visión del hombre o de la razón como una computadora, ¿no? Entonces un montón de información, un montón de datos, pero no es solamente datos y así, sino que nosotros procesamos intelectualmente estos datos, ¿no? No solamente vemos colores, formas, personas, ¿no? Sino que comprendemos lo que significa. Pero además de eso, decir, no solamente nos quedamos ahí, la computadora no puede, o sea, puede tener un montón de datos sobre una hamburguesa, pero no puede ir por la hamburguesa, comérsela, ¿no? Saborearla, es decir, es lo más delicioso del mundo, porque no tiene esta otra capacidad que es la voluntad, ¿no? De poder dirigirse, responder a la realidad a partir de lo que comprende de ella, ¿no? Y entonces eso, digo, va a conectar muy, muy bien con el tema, porque de alguna manera entendemos el sentido y la finalidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo identificar el sentido de una hamburguesa, siguiendo tu ejemplo, porque tiene propiedades nutritivas, ¿no? Claro. Digo, adicionalmente al placer que te da comer esa hamburguesa, aunque los nutrientes no sean lo más relevante de la hamburguesa, pero cierto, o sea, creo que incluso podemos distinguir que las cosas de nuestra realidad tienen un sentido o una finalidad, y eso nos lleva a preguntarnos sobre nuestra propia finalidad. Exacto. ¿No? Y yo creo que así, antes de entrar en nuestro sentido, digamos así, podríamos decir, bueno, cuando nosotros entendemos y que va de la mano con lo de la hamburguesa, ¿no? Es decir, cuando nosotros comprendemos el sentido de algo o vemos que, digamos, comparamos los sentidos, por así decirlo, o el significado de cada cosa, entonces podemos elegir una cosa sobre otra. Por eso van de la mano las dos características que tenemos como humanos, ¿no? Es decir, cuando yo veo, no sé, hasta elegir series, ¿no? ¿Cuál es la serie que más tiene significado para mí? Bueno, pues elijo esta sobre otra, porque yo comprendo el sentido de cada una y elijo una a partir de esta comprensión que yo doy, ¿no? O que yo descubro de la misma realidad. Lo mismo en la comida, ¿no? Yo descubro no sé, el sentido que tienen unas papas con chamoy, tal vez las elijo sobre, no sé, como una manzana, ¿no? Y aunque nosotros, digamos, el sentido que tiene nos hace tomar decisiones, ¿no? Decir, bueno, esto es más nutritivo, esto me sirve para mi dieta, para mis objetivos nutricionales, y esto, pues no, o tal vez es como, ahorita es el momento de hacer la comida de trampa, ¿no? Pero bueno, dependiendo de esto, pero vas analizando la realidad y respondiendo a ella de acuerdo a justamente lo que entiendes o descubres que significa cada cosa. Y entonces pienso que pasa lo mismo un poco con el sentido de la propia vida, o sea, no solamente comprendemos el mundo que está fuera de nosotros, sino que también somos capaces de reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre el sentido de nuestra existencia. Y sobre nuestro ser, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre en general? ¿Qué capacidades tiene? ¿Cuál es el sentido general del hombre? Y luego, además, hacer el sentido personal, ¿no? Decir, no solamente el del hombre me sirve, que me da cierto, digamos, entro a cierta carretera, pero después tengo que ir a mi camino personal para el descubrimiento, para ejercer todas las capacidades que tengo, los talentos que tengo, etcétera, ¿no? Pero bueno, justo esto se puede porque no solo comprendemos el mundo de fuera, sino que también podemos comprender nuestra propia existencia, nuestros sentimientos, nuestros deseos, ¿no? Etcétera. Sí, y es cierto, ahorita eso que comentas me remite a que, digo, de alguna manera, si bien podríamos plantear que hay un sentido general para la humanidad, hay una manera personal y particular de dirigirse hacia ella, ¿no? Por, como dices, las aptitudes, los talentos, etcétera, y pues lo que hemos escuchado seguramente otra cosa de otro episodio, una vocación, ¿no? Claro. Muy probablemente. A mí lo que me gustaría ahorita también poner sobre la mesa es, por ejemplo, ciertos postulados, ciertas propuestas de sentido. Digo, hay desde niveles muy básicos hasta niveles muy avanzados de qué es lo que
las personas o las teorías o las culturas o las ideologías nos plantean como sentido de vida. Obviamente no va a ser para abordar toda la variedad de postulados, no acabaríamos en este video. Quería poner ahorita sobre la mesa, ya hablamos de una forma meramente biológica, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero podríamos hablar también de este sentido o esta propuesta en la que a veces vivimos en la sociedad capitalista, aunque suene ya muy trillado esto, de decir, pues naces, ¿sí? Te educas para trabajar, trabajas, ganas dinero, satisfaces tus necesidades materiales, Claro. tienes tu familia, vas mejorando en tu casa, en tu coche, en lo que tienes, y pues ya, al final descansas unos años en tu vida y te mueres, ¿no? Me parece que esto también es como una forma muy simple, ¿no? Muy... Consumo, luego existo. Consumo, luego existo, sí. O sea, no estoy diciendo que esto sea el punto de referencia del sentido de las personas de nuestra cultura hoy. Creo que esto es como una ola, es como la inercia que muchas veces llevamos y que la misma escuela nos va metiendo un poco en la cabeza de decir, bueno, pues estudia, saca 10, ¿por qué? Pues para pasar al próximo año, ¿para qué? Para pasar al próximo año, ¿para qué? Para entrar a la prepa, para entrar a la uni, ¿para qué quieres entrar a la uni? Para poder trabajar, para tener un buen sueldo. Entonces como que pam, ¿esos por qué es? Sí, exacto. De repente nos vemos subidos en esa ola y a veces llegamos muy tarde a hacer el corte y de repente decir, puta, ¿y esto para qué me sirvió? Cuando yo estoy en un trabajo que sí me gusta, o sea, sí tiene que ver con mis aptitudes, con mis estudios, pero si lo sigo haciendo durante los años, ¿dónde está el sentido? ¿No? Claro. Sí, bueno, yo sí creo que justo a veces tenemos una visión, o más bien un hábito reflexivo muy atrofiado, por así decirlo, ¿no? No tenemos esta capacidad o desarrollada. Obviamente tenemos la capacidad, pero tenemos como ciertas deficiencias en este hábito de desarrollo, acerca de reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre el camino personal, ¿no? Porque justo lo que yo creo que pasa bastante, particularmente en esta época, ¿no? Posmoderna o capitalista, que es básicamente vive para consumir experiencias, además, ¿no? Que no duren. Entonces, bueno, a pesar de, o sea, es decir, el sentido se vuelve algo irrelevante, porque yo lo que quiero es ir cambiando, ¿no? Y ir encontrándome con mejores experiencias que me hagan sentir placer. Creo que en general, si hay mucho consumismo es porque el consumir te causa placer, y entonces se vuelve como una especie de ideal el sentirse pleno por el placer, o sea, como es placer igual a sentirse pleno, ¿no? Y eso se vuelve como el sentido, o sea, como para qué vivir, pues para pasármela bien, ¿no? Por eso, pues para pasármela bien, para disfrutar, para sentirme lo mejor que pueda sentirme, sí. Y así se vuelve como este ideal que un poco dirige, ¿no? ¿Por qué quiero trabajar para ganar dinero y tener una casa y tener bla? Pues porque eso te hace sentir bien en el fondo, ¿no? Entonces, si tienes que trabajar eso, en todo caso, es para sentirte bien. Sí, yo lo que iba a decir es que, o sea, digo, cuando hablemos de placer, porque ya ha salido en algunas ocasiones, en otros episodios también, el placer no solamente entendámoslo como algo malo, ¿no? Porque claro, parece que cuando hablamos de placer es algo malo. De hecho, el placer es un valor. Sin embargo, el problema del placer es cuando lo ponemos por encima de otras cosas. No quiere decir que la búsqueda de placer sea mala, ¿no? Pues de alguna manera, si yo trabajo para comprar la silla donde estoy sentado porque me es placentera para poder grabar, y para mí es placentero poder platicar contigo y con la gente que nos escucha, no es malo. O sea, porque muchas veces pensamos en el placer, y de hecho lo he visto frecuentemente, o sea, asociamos placer, luego placer sexual, y como el placer sexual desordenado, porque ni siquiera el placer sexual es malo. claro. Entonces, como nada más no irnos por la finta rápida, ¿no? Sí, cierto. Y bueno, retomando con lo que estabas platicando, justo la búsqueda de placer, y dirán otros autores que hay otras búsquedas en las cuales orientamos nuestro sentido de vida. El placer es uno de ellos, decimos no es malo, pero tampoco es lo más alto. El honor, o lo más noble, ¿no? El placer, el honor, la riqueza y el poder, ¿no? Esas cuatro cosas que lo vemos, ¿no? De hecho, podríamos pensar, ¿no? En alguien, a ver, ¿quién es una persona que busca honor, ¿no?
no vamos a poner nombres, no vamos a poner ejemplos tan concretos, pero el reconocimiento de otras personas, ¿no? Que donde yo vaya me salude la gente, que digan, esta persona es la que hizo tal cosa, o lo que dijo tal, o el más destacado en esto o el otro, ¿no? El placer, es decir, la eliminación absoluta del dolor y tener una comodidad, digamos, lo más alta posible. El elemento de la riqueza, quien vemos que está, de hecho, no sé si les ha pasado, pero no sé, por alguna extraña razón ahorita en el Instagram a mí me sale mucha publicidad de negociación, no me acuerdo cómo se le llama, de trading es el término, ¿no? Y sale en el video y ¿quieres hacer toda esta cantidad de dinero? Y te sacan así los fajos. Y eso, o sea, lo he visto incluso también en redes sociales, conocidos, etcétera. Parece que ponen la riqueza hasta arriba. Otra vez, la riqueza es un valor. La riqueza no es mala en sí misma. De hecho, nada de lo que estamos diciendo ahorita es malo en sí mismo, sino que es un valor y que los valores tienen jerarquías y muchas veces los ponemos en un punto, en un pedestal que no les corresponde. ¿Y cuál nos falta? Poder, ¿no? El poder. Normalmente lo identificamos con el poder político, pero en general es tener... bueno, no vamos a definir ahorita el tema del poder, pero sí buscar al final tener una influencia o tener la capacidad de cambiar, digamos, la vida de otros o ciertas características. O influir, ¿no? Influir, sí, también puede ser influir. O que nadie me pueda decir que no. Creo que en gran parte también hay como un elemento ahí en la búsqueda de poder, que nadie me pueda decir que no a esto que quiero hacer, que no haya límites para lo que donde puedo expresar mi libertad, ¿no? Como hablábamos también de libertad. ¿Tú cómo lo ves? No sé si quisieras abordar en alguno de estos, creo que son demasiado chonchos también como conceptos. Sí, yo creo que justo a veces, o sea, puede ser, hay muchas variantes hoy en día acerca de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? O dónde ponemos nuestro sentido. Y justo, no es que esté mal dirigirse a uno o que en nuestra vida haya placer o no riqueza, ¿no? Al contrario, qué bueno que la hay. El problema es si eso dirige nuestras acciones. O sea, es decir, cuando nosotros hablamos, al principio habíamos hablado de libertad, de inteligencia y decíamos, bueno, estas son características del hombre y es importante identificarlas como esto es el hombre y esto soy yo también. O sea, yo soy un hombre y yo tengo estas características. Y entonces estas características, digamos, cuando yo las analizo, puedo pensar cuál es el sentido más noble o la expresión máxima de cada una de estas capacidades. Y cuando yo las analizo, yo puedo ver que se dirigen sobre todo a hacer el bien y a descubrir la verdad, ¿no? Cada una en su ámbito, aunque finalmente se desarrollan, ¿no? Al final, ¿por qué tengo esta capacidad de tomar decisiones? Porque no soy solamente instinto, sino que y que solamente lo que está fuera de mí me afecta y, digamos, yo soy una especie de reacción ante todo lo que me sucede, sino que más bien yo puedo responder a la realidad libremente. O sea, el león puede estar enfrente de mí y yo puedo tomar muchas decisiones a partir de esta experiencia que estoy teniendo. Y bueno, además cuando yo estoy con otros hombres, yo puedo dirigirme al bien, yo puedo pensar en justicia, yo puedo pensar en paz, ¿no? Y estas son justamente, digamos, los momentos más elevados de esta característica de la voluntad, ¿no? Y en el caso de la inteligencia que ayuda a la voluntad, pues es dirigirse a lo verdadero, ¿no? Que es lo objetivamente cierto, ¿no? Y en la ciencia nosotros lo vemos, nosotros queremos lo verdadero, no queremos aquí fake news, no queremos cosas falsas, no queremos que nos engañen, ¿no? Entonces justo la inteligencia nos permite descubrir la verdad y con ello nos ayuda a descubrir verdaderamente lo que es bueno, lo que es más noble. Entonces, con estas características que tenemos como hombres, podemos decir, bueno, en realidad si hacemos que lo universal sea que el hombre busque el placer o busque solo el honor o que busque solo la riqueza, digámoslo así, que quedan cortas estas expectativas del sentido de vida respecto de las propias características humanas, ¿no? Yo diría, digámoslo así, que le debemos un poco a nuestras características humanas que nos llevan a ir como a niveles más elevados, ¿no? Yo diría como por ahí. Uh-huh. Ahora, además, teniendo esto como base, por supuesto que hay que pensar ahora en un sentido mucho más personal, ¿no? Es decir,
pues sí, el bien, la verdad, suenan súper bien, pero ahora cómo yo las vivo en mi propia en mi experiencia personal, en mi camino, ¿no? Porque además la pregunta por el sentido personal es una pregunta existencial muy fuerte, o sea, puede crear unas crisis así dramáticas, así de no sé qué hacer, incluso temas como de suicidio, o sea, porque de verdad no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Es decir, bueno, está muy padre eso de la voluntad y todo, pero ahora cómo yo llego a esto, y esto es un tema que a mí me parece todavía más intenso, ¿no? Es decir, ahora estamos a veces tan como alejados de este discernimiento, de este buscar respuestas racionales, de buscar el bien, y todo parece tan relativo, que entonces las crisis existenciales creo que son más frecuentes, ¿no? Y decir, bueno, realmente no sé qué es de mi vida porque ya no sé qué es el bien y el mal, ¿no? A pesar de que vivimos en una sociedad, en una cultura muy relativista, y esto hace que pues justamente la pregunta por el sentido carezca de sentido. O que solamente se interprete en términos, a ver, te da placer, juégalo, te da riqueza, pues vas, oye, pero el bien, oye, pero tú, o sea, no sé, cuestiones la verdad, o no sé, tu propia vida, tu sentido, no sé, pues eso se queda a un lado, ¿no? Siento que es como un poco así. Sí, y justo para dar respuesta a esto, como decíamos, ha habido muchos postulados, ¿no? Le comentaba a María que hace poquito acabo de escuchar un debate sobre 3 grandes eminencias en términos de pensamiento contemporáneo acerca del sentido de la vida, justamente. Y pues bueno, quería como traer a la mesa las 3 propuestas, son 3 personas y cada una tiene una propuesta no completamente diferente, pero sí diferente sobre lo que debería constituir el sentido de la vida para las personas, y pues ver qué pensamientos nos provocan, ¿no? Y seguir desarrollando sobre esto. La primera, voy a mencionar las 3, la verdad es que pues, les vamos a dejar el link al debate, es un debate en inglés, no sé si ustedes, ¿cómo se llama? Traducido, pero son 3 personas, ahí podrán ver los nombres, lo que pasa es que me sé nada más 1 o 2, entonces no me quiero regar. El caso es que una persona postula el sentido de vida desde la identificación de un proyecto de ayuda, un proyecto de búsqueda de los valores que nos hermanan como personas, de valores de paz, de justicia, etc. Es decir, el sentido de tu vida debe ser encaminarte a un proyecto que mientras estés vivo sea un proyecto bueno, que sea significativo para otras personas. Y sea significativo para ti, ¿no? Okay. E incluso le podríamos poner conforme a tus talentos, a tus virtudes, tus intereses, ¿no? Eso es una parte. La otra parte es, el sentido de vida consiste en alejarnos, o en buscar aliviar el dolor y el sufrimiento lo más posible. Okay. Pero no en un sentido por fuerza hedonista, sino decir, este cuate lo postula de la siguiente manera. Ya vimos en los juicios de Nuremberg, vimos cuáles son las cosas más malas que puede hacer el ser humano, el sentido de vida, porque pues estamos hablando de genocidio y crímenes de guerra, etc. Sí. Y dice, el sentido de vida será buscar el completo opuesto, no solamente de manera institucional, a través de las organizaciones y en la sociedad, sino también en reconocer que en mi corazón hay tendencias desviadas que parecen acercarse más hacia la creación de sufrimiento y dolor a otras personas, y entonces es como un proceso de decir, y tengo que identificar cuáles son esos principios que están lo más alejado a lo peor del mal. Es una forma muy negativa de decirlo, pero está interesante. Mi sentido de vida será buscar lo completo opuesto al mal máximo, tanto en mis acciones como en mi corazón, como en la sociedad de las organizaciones. Okay. Y la tercera habla de la búsqueda del sentido de vida como vivir en la verdad, en la bondad, en la justicia, vivir los principios, los valores universales en un sentido que nos acerque a Dios. Es decir, lo estoy manifestando obviamente con palabras muy pobres, todas esas 3, pero nomás es para dar una embarrada. Esta última al final es una postura cristiana de decir,
mi vida tiene sentido porque puedo contribuir a un plan de salvación querido por Dios. Y mi vida es significativa y tiene sentido porque sé que si yo tengo si yo vivo en la justicia, en la bondad, en el bien, va a existir una vida futura donde voy a poder disfrutar del bien sin medida, de un bien que no se acaba, ¿no? Por ponerlo así nada más. Les digo, yo con mis palabras muy, muy primitivas, pero son tres postulados. Sí. Yo no sé tú cómo lo ves, ¿a ti qué te despierta? Está súper interesante porque cada quien tiene sus argumentos bien fuertes. Sí, bueno, pues yo creo que en general los tres comparten como esta búsqueda o comparten este reconocimiento de que el hombre no puede encontrar su plenitud haciendo el mal. Yo creo que eso es un punto, sí, definitivo. De entrada, ¿no? Y eso justo nos lleva, digamos, hay otras cosas que podemos decir, pero a partir de este primer asentamiento ya del sentido de la vida del hombre, creo que justo nos puede decir, a ver, con esto estamos admitiendo que el bien no es subjetivo. Porque si nosotros queremos una vida de ir en contra de lo radicalmente mal o los bienes universales, ¿no? O un tema de contribución de la salvación de las almas, en los tres casos nosotros estamos diciendo hay algo que es malo, objetivo, y hay otra cosa que es bueno, objetivo. Sí. Y lo cual significa que de hecho nuestra razón puede de hecho descubrir el valor de las cosas. Yo creo que esto es algo que ya de entrada nos sube a un escalón, ¿no? Que de repente estamos en este torbellino postmoderno de todo es relativo, si te gusta pues hazlo, ¿no? Y yo creo que mucho el tema de sentido de vida se da o se va perdiendo, se va diluyendo porque pensamos que el bien es relativo. Entonces, ¿hacia dónde voy si todo es relativo? Entonces no hay sentido, ¿no? O si yo un día digo, no, pues no tenía sentido, lo mismo se vuelve. Entonces yo creo que con este primer momento hay que descubrir que hay cosas que son objetivas y que nos permiten justamente ir dirigiendo un poco el sentido en general del hombre, ya tenemos un gran paso, ¿no? Acerca de esta discusión sobre el sentido. Sí, y también agregar muchos, o sea, yo entiendo que, y esto me lo decían mis profesores, creo que desde secundaria, o sea, no hay nadie quien busque el mal por el mal mismo. Claro. Pero sí comentar que muchas veces cuando buscamos un sentido por un camino equivocado, o nos dirigimos hacia valores inferiores, terminamos generando un mal que quizá no nos dimos cuenta que fuimos dejando en el camino. Por poner un ejemplo, decíamos que el honor, el placer, la riqueza, con el falta del poder, son buenos, o sea, todos esos son valores. El problema es que si cualquiera de esos cuatro yo lo pongo hasta arriba y en eso oriento mi búsqueda, o sea, sí es un valor, el poder es un valor, pero si yo someto todos los demás valores y todos los demás principios a la búsqueda de uno de esos, seguramente en mi paso voy a dejar cosas malas, ¿no? Si busco el poder por el poder, si busco la riqueza por la riqueza y lo pongo hasta arriba en mi sentido, aunque la riqueza no es mala en sí misma, eso me lleva a tomar decisiones previas que van a ser malas o que quizá no para mí, pero sí para otros y posiblemente también para mí. Sí, que pueden provocar situaciones injustas, ¿no? Sí, o de dolor y sufrimiento en general, ¿no? Que yo creo que eso es un elemento interesante. Volviendo al tema bueno, yo quería comenzar de estas tres posturas con la parte del proyecto, ¿no? Con la parte del proyecto. Y antes, porque personalmente identifico que estas tres posturas las dije, a mi parecer, como jerárquicamente. Uno es, haz un proyecto que te sea significativo. El segundo es, dirige tu vida en un sentido que reduzca el sufrimiento y el dolor de otros, incluyendo el que tú puedes crear desde tu corazón. Y el otro es, el más alto, decir, vive una vida que te abra las puertas de una vida futura, ¿no? Y bueno, la vida, el primero que platicaba era elige un proyecto, o sea, o vive tu sentido a través de un proyecto que genere algo
bueno para los demás, ¿no? Uh-huh. Que le dé sentido a la vida de otros. O sea, te va a dar sentido a ti, pero que también, mientras desarrolles ese proyecto de hermanamiento, de actividad filantrópica, de ese tipo de cosas, le da sentido a la vida de otros. Pero incluso, antes de dedicarme mucho a eso, creo que hay un estadio, no sé, a veces ya ni sé dónde se acentúa esa, anterior, donde ahí sí creo que estamos atorados muchos en la cultura de hoy, que es, pues, o sea, yo no puedo hacer nada verdaderamente significativo, no puedo hacer algo que en realidad cambie el curso de la historia, de la vida de otras personas. Entonces, pues, como no existe ese sentido de que me vayan a reconocer o de que verdaderamente yo tenga una influencia en los eventos del mundo, pues lo que voy a hacer es pues, vivir bien, desarrollar mis talentos en mi trabajo, hacerlo bien, pues vivir cómodamente, ¿no? Sin depender de otros, de manera autónoma, independiente, con ciertos gustos, y no haciendo el mal. O sea, no me voy a meter con nadie, ¿no? Pues yo no voy a andar, voy a evitar el mal lo más posible, ¿no? Ahora, esto en cada uno de los puntos que fui mencionando, cada una de las características, pues tiene cosas que podríamos debatir. No sé si quisieras poner algo de tu cosecha en eso o me sigo arrancando. Ya, sí. Luego me aburro de vivos. Pues no sé, en general el tema del proyecto a mí me parece muy significativo porque no solamente, o sea, porque justamente nos habla de eso que es el hombre, que es descubre, o sea, yo sé que estoy como disco rayado, pero creo que tiene mucha claridad, ¿no? Es decir, descubrimos las cosas como son, esto es algo objetivo, podemos descubrir realmente el valor de las cosas y al descubrir algo que es verdaderamente valioso, podemos proyectar nuestra vida hacia ello, como el tema de voluntad, ¿no? Ahora mi voluntad tiene una motivación hacia hacer esto o que esto se erradique, ¿no? Pensemos así, veo que es muy valioso que no exista pobreza y entonces me muevo hacia ello, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí, el tema de proyección creo que es muy claro, ¿no? Y que habla justamente de que, por ejemplo, el tema de sentido ya personal es irme desarrollando, digamos, con proyección en una misma línea histórica. O sea, soy el mismo ser que se va mejorando en el tiempo y siendo cada vez mejor en aquello que ha descubierto que quiere su corazón profundamente, ¿no? O sea, con una deliberación y todo. O sea, creo que toda la vida, hasta el más, así dices, yo siempre supe que quería ser futbolista. Pues sí, pero de todos modos, cada año se le van proponiendo nuevos caminos que tiene que ir decidiendo, ¿no? Quiero ser este tipo de futbolista, quiero ser este otro tipo, quiero este equipo, quiero este otro, voy a estar en esta cosa, en esta otra. Y toda nuestra vida es estar cuestionando, digámoslo así, estos pasos que vamos dando hacia ese proyecto concreto, ¿no? O sea, decir, no es como un momento cuando yo tenía 12 años, de repente se me ocurrió mi gran proyecto de vida y nunca me lo vuelvo a cuestionar, ¿no? Es un constante preguntarse, ¿estoy yendo bien? ¿Será que continúa? Porque de hecho resulta algo bien curioso acerca del proyecto personal de cada persona, es que a veces comienzas con una cuestión así de, no, pues yo pensaba, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo decía, cuando yo pensé estudiar filosofía, pues yo quería escribir en periódicos. Y entonces yo decía, yo quiero saber qué es bueno, qué es malo y así. Entonces estudié filosofía y en el transcurso de este estudio de filosofía empecé a surgir otras cuestiones, empecé a descubrir otras cosas, hubo un proceso de discernimiento. Y entonces, no es que haya dejado atrás esta cuestión de periódico, pero digamos así, yo decía, hay otra cosa que llama a mi corazón y que quiero ir hacia allá. O sea, y ya después terminé la carrera y después fui yendo por otras partes y ir descubriendo, pero es ese mismo deseo o ese mismo proyecto de descubrir y de transmitir lo bueno o lo malo, solamente que se va, digamos, especificando poco a poco, ¿no? Y con sus desviaciones, de repente uno dice, no, creo que ya no quiero esto, o lo que sea, porque pues como toda crisis causa eso de creo que lo voy a tirar toda la basura. Pero bueno, finalmente es un camino personal que es constante preguntarse, ¿no? Y por eso el tema del proyecto creo que es muy significativo también en estas tres visiones. Sí. Digo, para complementar un poquito esa idea, lo que platicábamos, ¿no? Sobre la vocación. La vocación
también nos han propuesto, o al menos así lo viví yo y creo que lo han vivido varias personas con las que he platicado, te dicen, tu vocación es lo que tú decides estudiar después de la preparatoria, el bachillerato, ¿no? Entonces, esa es tu vocación, porque pues decidiste estudiar, en mi caso, ciencias políticas, pues ya esa es mi vocación, pero o sea, esa búsqueda o esa vocación o el discernimiento que vamos teniendo en nuestra vida es que siempre tenemos que volver a preguntarnos la vocación. Cuando estás chavito crees que dices, claro, me voy a dedicar a eso y ya con eso tienes resuelta tu vocación y ya la tienes resuelta para el resto de tu vida. Y lo que platicábamos, es como estar en un sendero, sí, en campo abierto, y de repente pues, ves una flecha y dice, esto te lleva para allá, y dices, claro, esa es mi flecha, y vas y caminas, pero esa flecha, ese punto de referencia, esa vocación, te hizo caminar hacia cierta vereda, pero llega otro momento donde tienes que decidir otra vereda, y dentro de esa hay otras veredas que te dicen, mira, para acá, y la recorres, ¿no? Y de repente dices, ah, caray, esto creo que no me está llevando a donde yo quería, mi sentido, al sentido que yo buscaba. Entonces quizá, ¿sabes? Nos equivocamos, ¿no? Oye, digo, un ejemplo básico, ¿no? Me equivoqué de carrera, ¿no? Entonces, pues tengo que cambiar, etcétera. Pues no, o sea, no pasa nada, a veces hay que desandar el camino, ¿no? Oye, me metí a ese trabajo, pero tal vez no era Y son puntos de referencia y flechas que vas descubriendo en cada momento con este valor que hemos repetido varias veces, que es el discernimiento. Claro, y es que yo creo que, por ejemplo, este tema de ir conociendo algo, o sea, porque yo creo que es como cuando ves un regalo, ¿no? Tú te imaginas muchas cosas, pero cuando lo abres dices, wow, es lo máximo, o no, definitivamente no me gustó, ¿no? Es decir, una vez que lo abres es un poco así con la carrera, o con un trabajo, con una persona, con una organización, lo que sea. Tú te introduces a esa organización, a ese trabajo, empiezas a conocer de qué va, qué cosas hace, y entonces tú empiezas a decir, no, creo que esto no es lo que quiero para mi vida, ¿no? Digamos, ir también introduciéndose en el tema te permite ir proyectándote más o decir definitivamente esto no, por eso el desandar es muy útil, ¿no? Ahora también el tema de conocer antes de aventarte a la travesía, pues también es fundamental, ¿no? Pero bueno, una vez que estás ahí ya puedes decir, ¿sabes qué? No, y es muy válido decir, si esto de plano no coincide con mis deseos personales, pues vámonos, o sea, ¿qué hago aquí, no? Pero no estar pensando que entonces ya no servimos para nada, sino tal vez esta no es la respuesta que estaba buscando en nuestro corazón, ¿no? Y necesitamos voltear a otro lado, investigar todo, ¿no? Claro. Y esto nos remite a la idea que decíamos hace unos minutos. Si bien hay un sentido, digo, de entrada nosotros proponemos que hay un sentido en la vida. Sí. Si hay un sentido en la vida, eso no quiere decir que todos tengamos que vivir de la misma manera, sino que todos tenemos una riqueza y una particularidad únicas que nos hacen que en nuestro camino tengamos que buscar con discernimiento nuestra vocación a través de nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestros talentos, e irnos dirigiendo en la vida, ¿no? Sí, y yo voy a dar una metáfora muy, muy interesante que me gusta mucho, que es, digámoslo así, que tenemos pues esta cualidad de hombres, ¿no? O sea, somos personas y las mismas, como decíamos al principio, pues nosotros vemos un sentido en el hombre y reconocemos que el hombre tiene sentido precisamente porque tiene unas características especiales que le hacen ir más allá de los instintos, del placer, que son valores, que son buenos, ¿no? Pero hay que ir más allá de esto, ¿no? O que nos permiten estas capacidades. Entonces, digámoslo así, que hubiera como una brújula, un norte de estas capacidades que son el bien, la verdad y la belleza, ¿no? Que son los trascendentales, pero están ahí y el norte siempre es el bien y el mal, ¿no? Que por supuesto que de todos modos requiere discernimiento en la vida cotidiana. Pero por otro lado, además de que somos hombres, somos seres individuales, personales, que necesitan un camino personal, descubrimiento, autoconciencia, etc. Entonces me imagino que es como que tenemos dos brújulas, no así, o sea, solo es una metáfora, no estoy diciendo que hay un rompimiento ahí, pero es como una especie de metáfora, o sea, el bien te va dirigiendo al norte, y nosotros además tenemos como una especie de brújula como de Jack Sparrow, que se va moviendo de acuerdo a nuestros deseos personales, ¿no? Hacia dónde quiero ir.
pero la idea es un poco que coincida ese norte hacia el bien, pero con nuestros propios deseos personales, o sea, que también dirijan al bien a todo esto, pero con la ayuda de nuestros talentos, de nuestros deseos personales, de nuestros, no sé, como que nuestras habilidades, nuestras capacidades, etcétera, nuestra historia, nuestra experiencia, etcétera, y con eso ir haciendo pues un proyecto específico que justamente nos permita ser plenos, ¿no? O ir descubriendo no solamente cómo ser mejores nosotros, sino también los que están alrededor, ¿no? Las generaciones futuras, etcétera, ¿no? Y ahora, si además nosotros descubrimos que pues sí, que este proyecto puede ser trascendente, literalmente trascender esta vida, pues yo creo que puede ser una, digamos así, una brújula que sea todavía más fuerte, ¿no? Y que motive con más intensidad nuestra vocación, nuestras acciones. Digamos, no es tan mal. Por ejemplo, yo pienso en estos tres elementos, en estas tres posturas que tú nos contaste, y digo, bueno, en las tres hay un elemento muy básico y muy bueno del hombre. Primero, si hay sentido, porque reconocemos que al menos tenemos que huir de algo, ya sea de afectar a otros o de proponerle algo a los demás que sea positivo para ellos y para nosotros. Por supuesto que son buenos, pero digamos que algo que nosotros proponemos que nos parece muy positivo es que el proyecto puede ser aún más trascendente, o sea, estas características no se quedan en este mundo y una vez que morimos nos morimos y nos volvemos polvo, ¿no? Bueno, nos volvemos no sé, ¿cómo se llama? Pues polvo cósmico, energía natural, ¿no? O como se hace ahora en algunas funerarias, como que te ponen, o sea, es como un féretro, pero que le ponen una semilla o no sé qué rollo, y ya crece un árbol, ¿no? O sea, pues sí. Bueno, yo pensaba más como nos volvemos cosecha, composta. Nos volvemos composta, o sea, parte de la tierra ya está muy grave tu asunto. Ya sé, pero a lo que voy es, o sea, nos morimos y literalmente nos volvemos naturaleza porque nuestras capacidades no dan más, ¿no? Nosotros creemos que estas capacidades son trascendentes, que no se acaban con este mundo, ¿no? El hecho de ser espiritual, que sea individual, también implica para nosotros un tema de trascendencia. Entonces el proyecto de salvación claramente toma mucho más sentido en nuestra vida, ¿no? Es decir, no solamente vivo para pasarla bien o para ayudar a otros o para tener un proyecto que haga que, por supuesto que también, porque se ve implicado, ¿no? Pero justamente si se tiene este propósito en nuestra vida concreta, y eso se los compartimos, por supuesto que tal vez sería tema de otro podcast, ¿verdad? Pero para nosotros tiene sentido no solamente el hecho de ayudar a los demás, porque nuestras capacidades en sí mismas nos piden hacer el bien y evitar el mal y ser justos y cuidar a los demás, sino que además esperamos una vida futura que, digámoslo así, sea pues como algo así como una completa justicia, una completa paz, en donde todos somos hermanos, en donde, digámoslo así, sea un mundo mejor, ¿no? Sí. Que este. Entonces eso como que toma más sentido en nuestra vida concreta, pero las otras propuestas también ven algo del hombre que nos parece muy positivo y sí, que creo que nos puede ayudar a reflexionar justamente como el sentido de la vida, como algo no meramente subjetivo. Por supuesto que es un camino personal, pero digamos, tu vida tiene sentido, tu vida tiene un valor especial, tiene unas características especiales que se pueden dirigir de manera positiva hacia una mejora de tu propia vida y de los demás. Sí, y creo que también esta postura trascendente que nosotros proponemos y que en gran parte orienta lo que proponemos en estos podcasts, tiene un sentido también muy, muy profundo, ¿no? Nuestra vida puede tener sentido y significado pues quizá por aquellos momentos, ¿no? Donde aliviamos el dolor de alguien, nos regresa una sonrisa, cuando vemos a un hijo nacer, son momentos. Sin embargo, cuando mueres, no pasa nada. O sea, a lo mucho, o sea, por ejemplo, pensemos, ¿cuántas generaciones antes de ti conoces? Déjate su vida, su nombre, ¿no? Quizá mis papás, mis abuelos, quizá algunos de mis bisabuelos, ya arriba ya nada, ¿no? Aunque yo les debo en cierta medida mi existencia a ellos, ya no sé ni quiénes son, ni cómo vivieron, ni a veces ni dónde, ni cómo se llaman.
Ahora, pues somos, por más que hayamos hecho un proyecto muy, muy bonito, muy trascendente, hayamos aliviado sufrimiento, dolor, etcétera, a menos de que haya sido un Martin Luther King, una Madre Teresa, un alguien de ese tamaño, difícilmente alguien se va a acordar de ti. Y muchas de esas personalidades terminamos olvidándolas al paso de los 2, 3 siglos, ¿no? Digo, son contados los que nos acordamos de más de 500 años, contadísimos, más de 1000. Al final, digo, y dice un libro conocido que se llama el Eclesiastés, que al final, pues entonces nuestra vida nada más es, pues es como correr tras el viento, ¿no? Al final, pues la vida va a seguir, las montañas van a seguir, los ríos van a seguir, todo va a seguir, nosotros nada más estuvimos un rato. Uh-huh. Si bien podemos hacer que nuestra vida sea trascendente y valiosa en el momento presente porque fue significativo para mí y para una persona que ayudé, a la que alivié un sufrimiento, la perspectiva de que esta vida, esos esfuerzos, esos sufrimientos y renuncias que yo hice por otros y por mí mismo, se van a ver recompensadas en una vida eterna futura donde no existe algo que no sea la verdad, la bondad y el bien, ¿no? La belleza, perdón. Entonces, eso también nos abre la perspectiva de la justicia, porque ahorita estamos hablando en términos muy positivos, en el aspecto de pues, buscar un sentido y ese sentido sea bueno, pero sabemos empíricamente en nuestra vida cotidiana que muchísima gente busca sacar provecho para sí mismo a través de herir a otros. Sí. Y sin un sentido de vida real o un sentido completamente torcido, lo que hacen es infligir daño, infligir dolor, privación. O sea, no hablemos de todo el tipo de crímenes que hay ahora en el mundo, en México, que vemos en las noticias todos los días. Existe una posibilidad de vernos recompensados y tener un fin al final de nuestros días que sea distinto de aquellos que tomaron ventaja de los demás. O sea, también la perspectiva de abrirnos a una justicia final al final de nuestros días que recompense lo que nos costó trabajo, lo que hizo significativa la vida de otros, me parece que da un sentido que otras posturas no plantean y que en general las religiones es por eso que lo tienen tan arraigado, ¿no? Como un lugar de premio, un lugar de castigo, porque debe haber un último punto de referencia. Quizá aquí no lo voy a expresar con las mejores palabras y podría ser parte de otro podcast todavía. Debe haber un punto de corte en el que hay recompensa o hay castigo, porque no estamos viviendo de la misma manera los que hacemos el bien que los que hacen el mal, ¿no? Entonces, creo que eso también nos abre una perspectiva también de esperanza y una perspectiva más positiva hacia la renuncia, ¿no? Hoy tengo que renunciar a mi comodidad, tengo que renunciar a mi tiempo de descanso, tengo que renunciar a tal o cual cosa. Y quizá podemos decir, bueno, sí, porque se va a ver recompensada en que una persona va a sonreír, pero más allá de eso se va a ver recompensada en que voy a poder vivir después de esta vida. Claro. Bueno, en general yo creo que, o sea, me parece algo, yo lo comparto. Pero independientemente de eso, siento que también, o sea, estas dos perspectivas anteriores al término de salvación, creo que también traen de entrada una perspectiva de crear cierto ambiente cultural que permanezca, que aunque se olviden de mí o de nuestra ciudad entera, creemos que podemos hacer un ambiente que permita justicia en el futuro, digámoslo, hacer el paraíso en la tierra, ¿no? Y yo creo que este proyecto es algo muy interesante, ¿no? Decir, ciertamente lo que hay que hacer es que cada vez haya menos sufrimiento en el mundo, por supuesto, ¿no? Porque este tipo de acciones que se hacen contra otros, en los que se hace daño, en los que se aprovechan, pues son cosas que tenemos que erradicar porque realmente no permiten el desarrollo pleno ni del que lo hace ni al que se lo hace, ¿no? En todo caso, bueno, el que se lo hace tiene que pasar por un proceso de aprendizaje y muchas veces salen cosas positivas de eso en términos interiores, aunque de todos modos es una cosa dramática, ¿no? Es decir, realmente no podemos permitir que esto continúe, no sea solamente para que hagamos reír a alguien ahorita, sino para que las generaciones futuras tengan un ambiente de desarrollo pleno.
Y yo creo que por eso es algo súper positivo pensar al menos en este tipo de sentido de vida, o sea, crear ambientes de desarrollo pleno, donde la gente pueda ser libre verdaderamente, ¿no? Y que además se pueda cuestionar la religión o no, ¿no? O sea, es decir, eso ya puede ser otro tema, pero es decir, en la medida en la que la gente esté sufriendo, que esté muriendo de hambre, pues ¿cuándo se va a preguntar por el sentido? E incluso a las personas que estamos muy cómodas podemos decir, bueno, ¿y en dónde está Dios, no? Y que esto es algo, pues, que sucede con bastante frecuencia, ¿no? Porque justamente la libreta del hombre a veces lleva a situaciones tan deplorables que nos hace cuestionar justamente por estas creencias. Sí, y bueno, sabemos que este tema es, les dijimos desde el inicio, muy extenso, es muy amplio, y pues podríamos seguir platicando de esto por un buen rato. Nos gustaría escuchar también sus propuestas, sus puntos de vista, como siempre. Esto es parte de lo que nos gusta hacer, que también despierte curiosidad, nos despierte más preguntas, cuestionamientos. Pónganos sus comentarios donde quieran, como quieran. Saben que estamos abiertos a esos comentarios. Y pues nada, no sé si quisieras dar algún otro mensaje. No. Muchas gracias. Muchas gracias por vernos y estamos viéndonos en la próxima.